Buenas tardes. El tema que nos corresponde es la prevención de lesiones en baloncesto. El contenido que vamos a ver es calentamiento neuromuscular, lesiones en baloncesto y la reeducación de la técnica, planteamiento teórico de las lesiones en baloncesto, incidencia de las lesiones en baloncesto, las zonas anatómicas, tipo de lesión y mecanismos, finalmente una pequeña conclusión y la bibliografía. Vamos primero con el calentamiento neuromuscular. Ya hemos tenido la oportunidad de realizarlos en las primeras sesiones donde realizamos el PET y el FIFA. Eh, un calentamiento, este calentamiento neuromuscular es un calentamiento que está formado de 4 fases progresivas, donde vamos a tener casi todos, o esos 12 se conforman de saltos y caídas de diferentes direcciones, tareas sobre 1 o 2 pies, ejercicios de pliometría y ejercicios de agilidad. También se deben realizar antes de cada sesión, 2 veces por semana, con una duración más o menos de unos 20 minutos. Eh, Se vio que aplicando de esta forma, pues se redujo significativamente el número de lesiones en baloncesto sin contacto, sí, así como las lesiones de miembro inferior por sobreuso. Entonces, a partir de aplicar esta forma, pues se ha visto que se tienen estos buenos resultados. Em, para potenciar el efecto preventivo del calentamiento, se sugiere añadir al calentamiento equipamiento de inestabilidad como bases inestables, lo que parece tener un efecto importante en la reducción de esguinces de tobillo en el baloncesto. Es recomendable también añadir estiramientos, ejercicios de fuerza y equilibrio, también movimientos de agilidad específicos del baloncesto con una duración superior a 3 meses consecutivos en todas las sesiones de entrenamiento. Otro tipo de calentamientos diseñados en un principio para fútbol, pero que demostró tener eficacia también en baloncesto, es el FIFA 11, eh, produciendo, produciendo este calentamiento una reducción significativa de las lesiones en baloncesto. Lo mismo sucedió con algunas pequeñas variantes del programa PET, que les había dicho, que PrEP Program, que lo habíamos visto y que lo habíamos realizado en las primeras sesiones. Con relación a las lesiones en baloncesto y con lo que tiene que ver con la reeducación de la técnica, es importante. Entonces, esta es otra estrategia para la prevención y tiene énfasis sobre la técnica en la recepción de los saltos y los movimientos básicos. Entonces, eh, ¿qué recalca? Pues el énfasis se realizará en la técnica realizada, no en el programa de fuerza. Entonces se va a hacer mucho énfasis en la forma adecuada de realizar la técnica. Entonces se puede hacer como una pequeña secuencia recomendada, donde el primer mes se hacen sentadillas, low gets y saltos laterales. El segundo mes se pasa a realizar saltos con rodillas al pecho, saltos desde sentadilla, saltos en una pierna, saltos sobre superficies inestables. El tercer mes implementaríamos saltos máximos específicos del baloncesto, movimientos de carrera y agilidad combinados. Hay un planteamiento teórico de las lesiones en baloncesto. Se plantea un modelo teórico en diferentes niveles sobre los que trabaja la prevención en baloncesto. Este planteamiento se basa en los factores de riesgo y sobre todo en una larga revisión de literatura sobre el tema. Tenemos el nivel 1, que es el nivel más básico que contempla los factores biomecánicos y de movilidad. En este nivel 1 encontramos pues los factores biomecánicos y de movilidad. El primero biomecánico se va a describir como una deficiencia anatómica y o funcional. Algunos comentarios, pues, para tener en cuenta la biomecánica del pie, el ángulo Q, las diferencias de longitudes entre miembros inferiores. Algunos ejemplos de ejercicios para este factor va a ser derivar al personal médico para primero, pues, solucionar y averiguar ese tipo de comentarios. Y la frecuencia, pues, la va a determinar principalmente el personal médico. Con relación a la movilidad, se va a escribir como la flexibilidad dinámica y estática, que debemos tener en cuenta, pues la flexibilidad tiene un impacto positivo en el rendimiento e incidencia de lesión. Un ejemplo de ejercicio será un calentamiento con movilidad dinámico.
la frecuencia sería diariamente, pre y post entrenamiento. En el nivel 2 es en el que se contemplan los factores propios de las acciones del deporte en concreto. Por ejemplo, movimientos básicos, desaceleración e inestabilidad. Empecemos con el primero, con los movimientos básicos y habilidades. Entonces, la descripción, pues son habilidades de parada, de cortar, de sprintar. Que se debe tener en cuenta, pues, énfasis en la calidad del movimiento, por ejemplo, ejercicios de sprint y habilidades con conos. Eh, el otro factor es el de desaceleración, entonces va a ser la capacidad de absorber las fuerzas en las recepciones de salto y frenada tras las velocidades. Se debe tener en cuenta, pues, enseñar a estar bajo control para situar el cuerpo en una situación de ventaja para el seguimiento o el siguiente movimiento, estar preparado para el siguiente movimiento. Un buen posicionamiento, se podría decir. Eh, Tener en cuenta la dominancia muscular sobre la dominancia de los ligamentos. Y, por ejemplo, se podrían hacer saltos a caja enfatizados en la recepción del salto. El otro factor sería el core o la estabilidad del tronco. Tendría como la capacidad para usar el transverso abdominal para estabilizar la pelvis y crear rotaciones. Se deben tener en cuenta, pues, evaluar la fuerza del core versus la estabilidad del core. Es diferente. Algún ejemplo de ejercicio podría ser una estabilidad en superficie inestable eh, y situaciones que favorezcan la continua estabilidad. Entonces, ejercicios de propiocepción, de inestabilidad con ayuda del compañero. La frecuencia recomendada va a ser de más de 3 por entreno. El tercer nivel contempla los factores de asimetrías, la fuerza del glúteo, el control neuromuscular, la propiocepción y la fuerza de los aductores. El factor de simetría se va a entender como la diferencia de fuerzas y o de flexibilidad en ambas partes del cuerpo. La asimetría está relacionada con lesiones de miembro inferior. Algunos ejemplos de ejercicios son el single leg y el squat o los legs. Con relación al factor de fuerza del glúteo, es la capacidad de activar los glúteos y pues el glúteo máximo es el músculo muy potente que ayuda a la rotación externa de la cadera. Algunos ejercicios serán el dep squat, el puente sobre una pierna. El otro factor es el control neuromuscular, que es la capacidad de mantener las extremidades en posición de ventaja. Eh, Muchos deportistas tienen dificultades para controlar el valgo y el varo durante los movimientos y pues se deben hacer ejercicios, por ejemplo, como el single leg, el squat, el split squat. El otro factor es el propioceptivo, que es la capacidad para equilibrarse en entornos cambiantes y pues se va a tener en cuenta o se va a estar relacionado con el control neuromuscular y se debe llevar ejercicios como de equilibrio sobre una pierna. El último factor es el factor de la fuerza de los aductores de cadera, que es la capacidad de usar el glúteo medio para el control del fémur. Eh, Juega un papel importante en la posición del valgo de rodilla durante los movimientos. Un ejemplo serían los pasos laterales con minibandas. Y la frecuencia sería de 2 a 3 ejercicios por entrenamiento. El último nivel es el nivel 4, que nos habla que nos habla o se centra en la fuerza excéntrica como prevención de la ruptura a nivel muscular. Entonces, ese factor de fuerza excéntrica es la capacidad de controlar o de control de la musculatura mientras se realiza una contracción excéntrica. Juega un papel muy importante en las rupturas de isquiotibiales y colabora con la desaceleración de movimientos. Un ejemplo pues sería el peso muerto o el good morning. Eh, la frecuencia va a ser realizar entre 60 y 90% del entrenamiento de fuerza, pues se dedicará a esa fuerza excéntrica. Entonces, se disponen de diferentes métodos para la prevención de lesiones en baloncesto, desde un calentamiento que no necesita equipamiento adicional, de cualquiera puede realizar y con evidencias que reducen la incidencia de lesión, hasta un planteamiento más complejo que propone factores sobre cuáles debemos trabajar en diferentes niveles para la prevención. Con relación a la incidencia de lesión en baloncesto, pues una lesión es considerada un problema
en el sistema musculoesquelético que no permite al jugador continuar con la práctica y que lo tiene apartado del campo de juego durante al menos un día, perdiéndose el entrenamiento o un partido. La incidencia es un tipo de lesión es un tipo de lesión por cada 1000 horas de que el deportista está expuesto a los riesgos de lesión, ya sea de entrenamiento o de partido. Un jugador de baloncesto tiene un índice de 9.9 de lesiones por cada 1000 horas de exposición durante un partido competitivo y de 4.3 lesiones por cada 1000 horas de exposición si se trata de entrenamiento. Entonces, en las competencias es mucho mayor, casi el doble. Aquí vemos una tabla del número de rupturas en función del mes de competencia, teniendo en cuenta que el primer mes va a ser la pretemporada. Entonces encontramos que en el primer mes, miren el montón de lesiones que hay. La mayor lesiones se dan o se dieron en este fueron en glúteos y en aductores. ¿Mm? Casi todo se mantiene así, de esa forma. Pero si ven, pues aquí a resaltar, pues que se ve en la pretemporada porque los deportistas vienen desacondicionados o porque no han entrenado lo suficiente y vuelven a tomar la costumbre, pues se van a presentar muchísimas lesiones. Entonces es muy importante empezar estas programas de prevención antes de la pretemporada si es posible. Según la zona anatómica, el tipo de lesión y el mecanismo. Entonces, durante las competencias, en mayor medida, pues se van a ver las lesiones en tobillo con un 26.2% de ocurrencia, que nos va a dar 2.3 esguinces de tobillo por deportista por cada 1000 horas de exposición. El que le sigue es la rodilla, y pues aquí está la tabla donde nos muestran las lesiones más comunes durante partidos de competencia. Entonces, si vemos, primero está el tobillo, luego está la rodilla, eh, eh, sigue ahí cabeza, eh, parte superior de la pierna, patela, piernas, pelvis, cadera, nariz, entre otros. Durante los entrenamientos, la distribución es similar, siendo el tobillo donde más se presenta la lesión, ocurriendo 1.6 esguinces de tobillo por deportista y por cada 1000 horas de exposición. Eh, Aquí lo vemos. Diferenciando entre el baloncesto masculino y femenino, el resultado es muy similar, siendo el tobillo y la rodilla las zonas anatómicas más afectadas y pues seguidas de la zona de espalda. Según el tipo de lesión, entonces tenemos los esguinces y rupturas de ligamentos con un porcentaje mayor al 40%, seguidos de las elenguaciones o rupturas de los músculos y tendones con un porcentaje que va desde el 20, más o menos al 20%, y hay un 10% de fracturas. En la NBA se vio que el 35% de las lesiones son esguinces y rupturas de ligamento, un 21% se debió a contusiones y un 20% a elongaciones y rupturas musculares o de tendones. En rupturas musculares encontramos los isquiotibiales como el grupo muscular más afectado, seguido de cerca de los aductores. Aproximadamente un 40% de estas rupturas, tanto en isquiotibiales como en aductores, fueron resultados de una sobrecarga excéntrica durante la ejecución de una acción durante un partido. Entonces ahí vemos la importancia de entrenar esa fuerza excéntrica en los programas de prevención. Según el mecanismo de lesión, entonces encontramos dos mecanismos básicos, que son el contacto y el sin contacto. Entonces las lesiones producidas en partidos, un gran número es debido a las lesiones por contacto, ya sea por golpe contra otro jugador o contra algún elemento, y el porcentaje de lesiones sin contacto es mayor en el entrenamiento que durante los partidos. Entonces aquí vemos una gráfica que nos muestra el porcentaje de lesión en función de los mecanismos de lesión en partidos y entrenamientos. Entonces tenemos eh, las lesiones por contacto con algún elemento, las lesiones por contacto con un jugador y las lesiones sin contacto. Entonces tenemos lo más oscuro va a ser en juego y lo blanquito va a ser en práctica. Entonces miren que se ve que las lesiones en juego casi siempre son mayores en las lesiones de contacto o son mayores en contacto, y pues las lesiones sin contacto se van a ver en los entrenamientos. Eh, Se puede resaltar de esta gráfica
que la gran mayoría se podría decir, si uno sumara todo esto, pues sería un poco más grande la del contacto, pero estarían casi que a la par los dos mecanismos de lesión. Como conclusión, desde el punto de vista de intentar reducir al máximo el número de lesiones que se pueden producir, debemos tener en cuenta lo siguiente. La mayoría de incidencia de lesiones en jugadores de baloncesto se encuentra en el tobillo, siendo el esguince lateral externo la lesión que más se produce, seguida de la lesión de rodilla. Dos, el mayor número de rupturas a nivel muscular se produce en el inicio de la temporada. Y tres, la gran mayoría de las rupturas musculares se producen debido a una sobrecarga excéntrica. Eso era todo, muchachos. Esa es la bibliografía. Gracias por su atención.